Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 25ª clase de Fisiología en el canal Medici. Mi nombre es Eduardo Paiva y vamos a continuar con nuestras clases de Fisiología Circulatoria. En esta clase vamos a hablar del control local del flujo sanguíneo a corto plazo. Tópicos que vamos a ver en esta clase: vamos a ver el control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares, la importancia de la baja disponibilidad de oxígeno en el control del flujo sanguíneo local, la relación del flujo sanguíneo y de la presión arterial, ejemplos especiales del control del flujo sanguíneo y control del flujo sanguíneo por factores endoteliales. Algo que tenemos que saber es que cada tejido tiene la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo, y eso de acuerdo a las necesidades metabólicas de cada tejido. El sistema circulatorio se encarga de realizar varias tareas, como el aporte de oxígeno hacia los tejidos, la eliminación de dióxido de carbono de los tejidos, el aporte de nutrientes como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, hormonas, la eliminación de hidrogeniones o iones de hidrógeno, en fin, mantener las concentraciones adecuadas de todas las sustancias, inclusive iones. Y tenemos que saber que existen variaciones del flujo sanguíneo en distintos tejidos y órganos. Como ven en el cuadro, vemos cuántos mililitros por minuto de flujo se da en cada tejido en condiciones normales. Fíjense, a ver un ejemplo, fíjense que el tejido tiroideo tiene un flujo por minuto de 50 ml. En cambio, el cerebro tiene un flujo de 700 ml por minuto, pero si sacamos la proporción de flujo en relación al peso del órgano, nos damos cuenta de que el flujo por minuto por cada 100 gramos en la tiroide es mayor que en el cerebro. Y para que vean la diferencia, que en la tiroide el flujo es mayor proporcionalmente con su peso. Y aquí tenemos los diferentes órganos. Por ejemplo, el riñón. El riñón tiene un flujo de 1100 ml por minuto. Es muy importante el flujo del riñón, ya que realizan muchas funciones como filtrado, purificación, etc. El hígado, fíjense, el hígado es el órgano que tiene mayor flujo, con 1350 ml por minuto. Y acuérdense que el hígado era el mayor reservorio sanguíneo de nuestro cuerpo. Ahora, como sabemos que cada tejido controla su propio flujo, nosotros, los curiosos, los que nos cuestionamos el porqué de todo, vamos a hacer la siguiente pregunta. Y esta pregunta es: ¿por qué no se proporciona un flujo sanguíneo alto en todos los tejidos, con tal que sea suficiente para cubrir todas las necesidades metabólicas de cada tejido, sin preocuparnos por la vasodilatación o vasoconstricción, por ese control, para que así cada tejido no se preocupe de su propio flujo y siempre hay un flujo elevado? ¿Y por qué no se da eso? ¿Por qué nuestro cuerpo no nos proporciona eso? La respuesta es simple. Simplemente el corazón sería incapaz de bombear el flujo que todos los tejidos demanden, y nuestro cuerpo, al controlar el flujo sanguíneo local de una manera tan exacta, los tejidos nunca le faltan nutrientes y oxígeno, y a pesar de eso el corazón trabaja en lo mínimo, y por eso es muy importante este control de flujo sanguíneo local. Ahora, veamos que los mecanismos de control y regulación del flujo sanguíneo se dividen en dos: control a corto plazo y control a largo plazo. El control a corto plazo, que vamos a verlo hoy, se da por una vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas, metarteriolas y esfínteres precapilares. Y el tiempo de control varía desde segundos a minutos, de corto plazo, tal como lo indica su nombre. Y el control a largo plazo principalmente controla el incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos. Y este control se lleva a cabo días, semanas, hasta meses, y por eso se le llama largo plazo, por el tiempo en que tarda en controlar. En esta clase vamos a hablar del control a corto plazo del flujo sanguíneo. Cuando una persona hace ejercicio y su metabolismo incrementa 8 veces, el flujo incrementará también 4 veces, como vemos en la imagen. Aumentó el metabolismo, fíjense, aumenta el metabolismo 8 veces y el flujo aumenta 4 veces. Ahora, nosotros sabemos que el oxígeno es indispensable para la supervivencia celular. Sin oxígeno la célula muere, y el flujo sanguíneo tisular aumenta siempre que disminuya la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Como por ejemplo,
personas que viven a una gran altitud, por ejemplo, personas que viven en La Paz, Bolivia, que la presión de oxígeno es menor en casos de neumonía, intoxicación por monóxido de carbono, ya que el monóxido de carbono impide que el oxígeno se una a la hemoglobina de los eritrocitos, y la intoxicación por cianuro, que impide que el tejido use el oxígeno. En fin, cualquier factor que nos disminuya el uso de oxígeno en las células ocasiona un aumento en el flujo sanguíneo tisular. Y vamos a ver que tenemos dos teorías del control del flujo sanguíneo a corto plazo: la teoría vasodilatadora y la teoría de falta de oxígeno. Hablemos de la teoría vasodilatadora, que nos dice que a mayor metabolismo o menor disponibilidad de oxígeno y nutrientes, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células. Por ejemplo, la adenosina, el dióxido de carbono, compuestos con fosfatos de adenosina, histamina, potasio e iones de hidrógeno. Estas serían las sustancias vasodilatadoras que libera la célula, la cual van hacia las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares a hacer una vasodilatación. Y si hacen una vasodilatación, aumentarían así el flujo. Los fisiólogos creen que la adenosina es el vasodilatador más potente, ya que acordémonos que el oxígeno es fundamental para la formación de adenosin trifosfato, ATP, en la mitocondria, y uno de los resultantes de eso sería la adenosina. Y esta es la teoría vasodilatadora. Ahora, la teoría de falta de oxígeno es la teoría más aceptada por los fisiólogos. Y más que la teoría de la falta de oxígeno, sería correcto llamarla la teoría de falta de nutrientes, ya que otros nutrientes están involucrados además del oxígeno. Recordemos que las metaarteriolas tienen un músculo liso de tipo unitario. Y vamos a darle zoom, vamos a aumentar el tamaño de la imagen al músculo liso. Y aquí vemos el músculo liso, que está en un estado normal de contracción. Y este es el vaso, es la luz del vaso, o sea, de la arteriola. Y la ley de la falta de oxígeno nos dice que cuando la concentración de oxígeno es elevada, el músculo liso vascular se contrae y existe un menor flujo. Pero cuando la concentración, fíjense, la concentración de oxígeno desciende, el músculo liso es incapaz de contraerse, ya que el músculo liso necesita oxígeno para contraerse. Y mientras menos cantidades de oxígeno, mayor vasodilatación, por ende mayor flujo sanguíneo. Como vimos, para la contracción del músculo liso se necesita ATP, y para la formación de ATP, además del oxígeno, otras sustancias son fundamentales, como ser la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, ya que la energía para la contracción se forma gracias a estas sustancias. Y otras vitaminas como la tiamina, niacina y la riboflavina, que son grupos de vitaminas B que participan también en la formación de ATP en el ciclo de Krebs. Y en esta imagen vemos que la glucosa, fíjense, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos entran a la mitocondria junto con el oxígeno para formar ATP. Y con la falta de alguno de estas sustancias que son fundamentales para la formación de ATP, disminuiría la producción de ATP y el músculo liso de la arteriola sería incapaz de contraerse, ya que la contracción requiere ATP, requiere energía, y en consecuencia el músculo liso vascular se relaja, se dilata, y en consecuencia habrá un mayor flujo sanguíneo hacia la zona, o sea, una vasodilatación. ¿Quedó claro? Vamos a ver ejemplos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo local. Entre ellos tenemos la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. La hiperemia significa el aumento del flujo de sangre en un tejido órgano. Hablemos de la hiperemia reactiva. Veamos aquí que tenemos un tejido muscular que recibe el flujo de una arteriola, pero este flujo vamos a ver que se bloquea por cualquier motivo y no le llega sangre al tejido. Ahora, al momento que ese flujo se desbloquea, ese flujo aumenta de 4 a 7 veces lo normal, incluso después de que se desbloquea. Y si el flujo fue interrumpido,
puede continuar ese flujo incluso después de que no le falte flujo, existe ese aumento de flujo. Si el flujo fue interrumpido por segundos, el flujo puede continuar durante segundos, pero si el flujo fue interrumpido durante horas, el flujo puede continuar durante varias horas. Aquí tenemos el ejemplo, fíjense, tenemos la oclusión de la arteria, hubo el tiempo de que le faltó el flujo, pero después de la desoclusión, en este caso, el flujo aumentó bastante y a esto se denomina hiperemia reactiva. Ahora vamos a ver la hiperemia activa. La hiperemia activa simplemente ocurre cuando aumenta la tasa metabólica tisular, como por ejemplo un músculo que hace ejercicio o una glándula en periodo de hipersecreción. Incluso nuestro cerebro, existe una hiperemia en nuestro cerebro cuando aumenta nuestra actividad mental. Por ejemplo, cuando estamos estudiando o preparándonos para un examen, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Fijémonos el cuadro. Aquí tenemos el estímulo del tejido, en este caso es un músculo, y el aumento del flujo conforme a las necesidades metabólicas, y a esto se llama hiperemia activa. Vamos a ver ahora cómo se regula el flujo sanguíneo durante cambios en la presión arterial. Cuando aumenta la presión arterial en cualquier tejido, aumenta inmediatamente el flujo sanguíneo. Sin embargo, en menos de un minuto el flujo vuelve a la normalidad, incluso cuando la presión arterial se mantenga elevada. A este mecanismo se le llama autorregulación. Y fíjense en el siguiente cuadro, la presión puede variar desde 70 a 175 milímetros de mercurio, que habrán cambios en la presión, o sea, en el flujo, que habrán cambios de tan solo el 20 al 30%. Y esta autorregulación se explica mediante dos teorías, la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica dice que cuando la presión se eleva, el exceso de flujo sanguíneo proporciona demasiado oxígeno y nutrientes, lo que limpia o lava o hace como un lavado a las sustancias vasodilatadoras, como vimos anteriormente, liberadas por los tejidos, provocando así una vasoconstricción del vaso y el retorno del flujo a la normalidad, gracias a la disminución de sustancias vasodilatadoras como por ejemplo el oxígeno. Ahora la teoría miógena. La teoría miógena dice que cuando aumenta la presión arterial existe una mayor fuerza en contra de las paredes del vaso. Aquí tenemos el músculo liso vascular. Al aumentar la presión, estira las paredes vasculares y este estiramiento ocasiona una despolarización de la membrana, seguido de un potencial de acción de estímulo físico, con lo que aumenta el calcio intracelular del músculo, causando una contracción, fíjense, contracción del vaso. Y esta contracción hace que haya un menor flujo, ya que al contraerse el vaso hace una vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular, disminuye el flujo, y a esto se denomina la teoría miógena. Aunque tenemos que saber que si aumenta el metabolismo en el tejido, este mecanismo miógeno se anula. Existen mecanismos especiales del control del flujo sanguíneo a corto plazo en tejidos específicos como los riñones, que controlan su flujo sanguíneo por retroalimentación negativa. Cuando se filtra demasiado líquido en la sangre, en los riñones, por retroalimentación negativa se contraen las arteriolas, como veremos en la clase de fisiología renal. También el cerebro, que además del oxígeno, el cerebro controla su flujo sanguíneo por concentraciones de dióxido de carbono y iones de hidrógeno, y el aumento de cualquiera de ellos dilata las arterias cerebrales. Y en la piel está relacionada su control estrechamente con la temperatura. Cuando hay calor existe una vasodilatación, cuando hay frío una vasoconstricción, o sea, ayuda a regular la temperatura, aumentando la pérdida de calor o disminuyéndola. Vamos a ver el control del flujo sanguíneo por medio de factores de origen endotelial. Sabemos que las arteriolas tienen 3 túnicas o capas. Y vamos a ver que la capa íntima o interna, denominado endotelio, contiene células endoteliales. Y estas células endoteliales
van a liberar dos sustancias en la sangre, que son el óxido nítrico y la endotelina. El óxido nítrico es un vasodilatador liberado por las células endoteliales sanas y es el factor de relajación más importante de origen endotelial. Y aquí tenemos la sangre, fíjense, la sangre, la pared vascular con su túnica íntima, que está las células endoteliales, y la túnica media, que está compuesta por músculo liso unitario. Ahora, el flujo viscoso de la sangre en contra de las paredes, en contra de este endotelio, genera una tensión, y esta tensión denominada fuerzas de cizallamiento. Esta fuerza que hace que la sangre se friccione contra el endotelio activa una enzima, el óxido nítrico sintasa de origen endotelial. Esta enzima prácticamente, fíjense, esta enzima agarra el oxígeno y la arginina, que es un aminoácido, y lo transforma en óxido nítrico. Fíjense, agarra el oxígeno y la arginina y lo transforma en óxido nítrico, y eso en el endotelio. Y el óxido nítrico activa la guanilato ciclasa soluble, que como es soluble pasa de la túnica íntima a la túnica media, o sea, pasa al músculo liso, ¿ya? Y produce una conversión del GTP cíclico en GMP cíclico a través de mecanismos de segundos mensajeros que no voy a entrar en detalles, lo cual ocasiona una relajación del músculo liso. Y si hay una relajación del músculo liso, una vasodilatación y un mayor flujo sanguíneo. Por último, hablaremos sobre la endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor potente liberada por las células endoteliales, en especial las dañadas, porque está presente en todos los vasos sanguíneos, pero su producción aumenta en los vasos sanguíneos que estén lesionados o dañados, como un golpe o un químico o cualquier noxa o daño que perjudique al endotelio. Y la principal función de la endotelina es que ayuda a evitar una hemorragia extensa de las arterias de hasta 5 milímetros de diámetro en caso de lesiones vasculares. Y otro factor importante que daña el endotelio y aumenta la liberación de endotelina es la hipertensión, ya que las presiones elevadas dañan el endotelio y en consecuencia se libera endotelina y es un potente vasoconstrictor. De bibliografía utilicé el Tratado de Fisiología Guyton Howe, edición número 13. Muchas gracias, te mando un abrazo.